es ingeniero en administración de empresas, es magíster en gestión y políticas públicas, especialista en economía circular y upcycling de plásticos. También es el CEO de Madera Plástica Ecuador, Productos para toda la vida. Es un líder empresarial comprometido con la transición socioecológica justa del Ecuador, promoviéndola en espacios empresariales, académicos y comunitarios. Y también es mentalizador, fundador y presidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, una red que impulsa la articulación de actores del sector privado, público e instituciones de educación, investigación, ONGs y ciudadanía. Luis Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes, Clara María. Nuevamente gracias a La Lupa. Un saludo a toda la audiencia de Radio Centro. Sin duda, bueno, un poco para comenzar la conversación. Claro, esta mañana nos sorprende la noticia de la pérdida del Papa Francisco. Creo que su mejor ejemplo y legado es justamente, entre otras cosas, el Laudato Si, una encíclica que nos lleva a la reflexión de nuestra casa común, de qué manera nosotros al día de hoy, más que todo, frente a su pérdida, digamos, su partida, cómo podemos seguir su ejemplo llevando la reflexión a la acción. Y justamente esa es la propuesta que el día de hoy estamos trabajando en una fase como tal de promover, crear estos espacios de tanto de reflexión, digamos, académica que hemos llevado ya en los meses pasados. Estamos haciéndolo en UTEC, pero el día de hoy estamos llevando ya un siguiente paso, que es convertirnos en accionistas del cambio. Y esta propuesta justamente nace en el sentido lógico de que tenemos que hacernos dueños de los procesos, pero sobre todo con una lógica de qué propósito le damos. Se habla mucho del activismo, pero también necesitamos que no solo sea activismo, sino que tenga una lógica empresarial, alguna que lo sostenga como tal, y esa es un poco la idea que quisiera conversar con hoy día. Claro, negocios de triple impacto se lo conocen también como empresas B o empresas de triple balance, que son las que buscan equilibrar la rentabilidad con el bienestar social y ambiental. ¿Por qué es tan importante hoy mirar los negocios bajo esa perspectiva? Es fundamental porque el mundo ha cambiado tantas veces, pero el día de hoy estamos sufriendo embates mucho más fuertes y más, diría, más evidentes. Porque siempre hay, digámoslo así, gente que dice, no, esto ya ha ocurrido antes. Sí, pero quisiera precisar el siguiente término, que es el cambio climático antropogénico. Entender que ya la acción humana está teniendo un impacto en una dimensión mucho más grande que es a nivel planetario. Cuestiones que el clima llegó a equilibrarse. Y ahí viene un tema muy importante que tal vez por la rutina del día a día, la inmediatez, nos olvidamos, o tal vez, claro, hay que tomarse tiempo de estudiar y leer, y es el siguiente. Más de 4.600 millones aproximadamente tiene de vida este planeta. Y en ese tiempo, como un experimento, como un laboratorio, ha logrado ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, teniendo en cuenta eso, al final del día es un sistema perfecto. Nada se desperdicia, nada se pierde. Por eso es que, como yo digo, la basura no existe, porque es una creación de un error humano, porque la naturaleza no hay como tal. Entonces, ahí es que tenemos que llevar la lógica a las empresas, a las organizaciones, entender cómo nosotros los recursos que bien los vamos a seguir utilizando, pero darles un fin mejor, porque ya lo que se extrajo, por ejemplo, yo hoy día vine con mi termo igual que el tuyo, ¿no? En vez de usar botellas plásticas, tener nuestros bolsos de tela en cambio de las bolsas plásticas, y hay un sinnúmero de cosas que dejamos por un lado ese mundo descartable, desechable, y incorporamos un mundo de reutilización como un primer paso. De ahí, internamente en la vida del día a día, también un poco para reflexionar quienes nos escuchan, es dejamos de ser responsables, por decir, del área de sostenibilidad o de medio ambiente en nuestras empresas, y cuando llegamos a nuestra casa, ¿qué rol asumimos? ¿Seguimos siendo o no? Entonces, esto un poco lo digo porque en la conversación que he tenido con varios colegas, nos dejamos este tipo de vernos hacia adentro, ¿no? ¿Cómo estamos siendo ejemplo? Y ahí yo decía, bueno, hay que crear un moto, un logo de que genere, ¿no?, esa identificación, una especie hasta de etiqueta, si lo podemos llamar. Y decía, no, es que hay que ser dueños del proceso. O sea, nos convertimos en accionistas del cambio porque tiene que ser propio nuestro, así como hay accionistas de las empresas que tienen su, digamos, su participación accionaria, también tenemos que ser dueños de este cambio porque es la única manera real en que la gente se comprometa, porque como decía hace un momento, este planeta es nuestra casa común.
Y no podemos simplemente, como cualquier hogar nuestro, dejar que se vaya a la deriva, que si hay un incendio, hay una gotera ahora con las lluvias, llega un punto en que se caiga. Entonces hay que salvar esta casa porque somos corresponsables de esto, obviamente en la proporción, porque hay de diferentes efectos, ¿no? De las industrias, pero al final del día es nuestra casa común de todos. Sí, bueno, dijiste varias cosas interesantes. Me gusta mucho esto de dejar el mundo descartable. Dejar el mundo descartable sí depende de acciones cotidianas nuestras. Cuando hay veces nos dicen, ¿sabes qué? Es que hay que salvar el mundo, cuidar del cambio climático. Es tan grande el peso encima de esas cargas que muchas veces es difícil entender por dónde comienzo. Pero esa frase de dejar el mundo descartable ya me puede dar una pauta diaria a mí, a ti y a todos los que nos están escuchando, decir, ok, entonces eso que era descartable no lo voy a consumir más y lo voy a cambiar por algo que tiene una larga vida. Un ejemplo muy sencillo, la botella por el termo, que es el ejemplo más básico y cliché que podamos decir, pero es un ejemplo muy gráfico y diario y cotidiano. Pero creo que dejar el mundo descartable es vital y es una buena forma de decirlo. También con esto de que cuando nos dicen, nos ponen la gran tarea de cambia el mundo o cuida el medio ambiente, es tan grande, volverlo a pequeñas acciones de nuestro cotidiano está conectado completamente con lo que dijiste. Puede ser que seas el gerente de sostenibilidad de una empresa, pero ¿qué haces en tu casa? ¿Es coherente? ¿Eres coherente? O sea, lo estás llevando al sitio donde te ocupas el resto de las 12, 13, 14 horas que pasas en tu casa, etcétera. Y sí creo que va mucho también por ahí, por empezar a ya vincular todas las partes. Si en la empresa me comporto así, en la casa cómo me comporto, cómo le estimulo a mis hijos esa forma de pensar y de ver la vida. Y lo de accionistas del cambio me parece también que es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo se crea una empresa B desde cero? ¿Cómo digo, bueno, mi empresa va a ser de triple impacto? Sí, yo ahí un poco rápidamente, un poco para complementar y abrir la siguiente idea, me parece súper bien esto que hemos topado ahorita, porque claro, al final del día el mundo no va a cambiar, o por ponerlo en una forma muy práctica, quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros tenemos que evolucionar de muchas formas, ¿no? Espiritual, digamos, mental, de corazón, porque es la única forma que es real que el cambio, y también yo lo decía en otro espacio el día de hoy, nos duele y nos incomoda a la vez. Correcto. Porque estamos es un cambio de paradigma también. Estamos tanto en el confort a pesar de los problemas, pero eso no nos permite ir adelante. Y lo segundo, sí, es un mundo que cada acción cuenta y es de verdad, porque nuestros hijos, porque nuestros vecinos, nuestra familia va viendo, pero en la medida que lo individual se vuelve colectivo, toma más fuerza. Ahora tú que dices esto, Clara María, es importantísimo, ¿no? Las empresas dicen, bueno, muy buenas ideas nos plantea aquí el presidente de la Cámara Circular, pero no tengo idea cómo hacerlo. Ayúdenme, ¿no? Y para eso estamos el día de hoy. Entonces, nosotros podemos por dónde comenzar, muchas cosas que hay que hacer a la par, pero ponerlas en orden. Primero, hay una situación país que lamentablemente se perpetúa y que es la informalidad. Al día de hoy, ya la super de compañías hace varios años realmente ha creado una herramienta virtual en la que uno configura y constituye el mismo día la empresa, que son las famosas SAS, sociedades anónimas simplificadas, y las haces digitalmente. Antes tú te demorabas en ir a un notario con un abogado, más o menos de $600 a $1,000 tenías solo para tener la empresa. Al día de hoy, $0, no se gasta nada. Y esa es una invitación nuestra, ¿por qué? Porque debemos manejarnos dentro de la formalidad del marco legal para ser realmente una empresa y no un negocio o, como dicen, algo vamos a ver cómo sale. Creo yo que es lo fundamental y es el primer paso. Segundo, ya una vez que tienes la empresa, entender tu modelo de negocio. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a vender comida? ¿Voy a dar servicios? ¿Voy a dar algún producto que yo tal vez solo lo compro y lo vendo, lo importo, transformo materia prima? Entender qué vas a usar y qué vas a ofrecer, ver necesidades. Y dentro de eso, digamos, de las empresas que ya existen, entender dentro de sus procesos, digamos, en esta lógica de los ingresos y salidas de materiales y energía, que estoy, digamos, entre comillas, botando o generando como un desecho. ¿Eso lo puedo reinsertar a mi proceso? ¿Sí o no? ¿Alguien tercero lo puede aprovechar tal vez? ¿Esto tiene algún valor económico el día de hoy? ¿O tal vez aparentemente no vale nada? Y ahí tal vez sí acercarme a
gente como por decir la academia, mira, tengo estos residuos, vamos a hacer el caso específico de las tarrinas y envases desechables de poliuretano, el PS, en el cual al día de hoy ya sus propios fabricantes están asumiendo una posición de responsabilidad extendida. Y eso es algo muy bueno, porque antes no había, y frente a eso que se sigue desechando, ellos ya lo están reincorporando a su proceso inicial. Entonces, de alguna manera, gente diría, sí, pero no resuelve del todo. Es verdad, pero frente a no hacer nada, creo que hay un gran avance. Y eso digamos, muy importante de comunicarlo y por eso yo lo cito, ¿no? Entonces, de ahí un cuarto paso, diría yo, tal vez es capacitarme. Es fundamental que la gente el día de hoy, si bien tiene herramientas de internet, pero necesitamos gente que, como estamos aquí hoy día dialogando, puede tener un acercamiento más cercano, incluso por cuestiones que a veces son un poco delicadas. Mira, sabes que en nuestra fábrica no tenemos ni idea de cómo implementar esto, hemos visto, pero nos cuesta. No hay nadie aquí que ha estudiado esto. Entonces, ahí es una herramienta que nosotros como Cámara estamos justamente por lanzar en el mes de junio. Vamos a sacar un diplomado de economía circular. Está avalado por el Ministerio de Industrias y de Ambiente, también con academia tanto nacional como internacional y con varios aliados. La idea finalmente es dar herramientas para personas de todo tipo, desde empresas, desde, digamos, la informalidad, como también decía, gente que por ahí quiere hacer algo pero no sabe, académicos, funcionarios públicos, porque como bien decías, María Clara, en todos esos ámbitos hay algo en común que necesitamos articular, porque sueltos, dispersos, no llegamos, digamos, a cuajar las propuestas, las ideas, que sobre todo a nivel, digamos, de los territorios a lo largo de todo el país, hay mucha necesidad, por poner un caso muy puntual y urgente, que es la gestión de residuos. Y solamente en ese tema nos comemos todo el día en entender por qué se sigue acumulando, se sigue generando, que hay algo que se pueda reducir, no al nivel cero, obviamente, pero sí aprovechar estos residuos. Y ahí es un gran desafío y muy enorme realmente a nivel planetario como tal. Estamos conversando con Luis Fernando Moreno. Él está encargado de la Cámara Nacional de Economía Circular y nos habla justamente sobre las empresas de triple impacto. Le pregunté cómo se crea una empresa B o una empresa de triple impacto y nos hablaba sobre la formalización, sobre conocer el modelo de negocio, sobre ver cómo, por ejemplo, esos desechos que estamos generando se pueden reinsertar de alguna manera o se les puede dar una vida diferente, acercarse a quienes conocen, como por ejemplo la academia, y nos decía la capacitación que es tan importante. Si hay personas que están queriendo trabajar su empresa bajo este enfoque, ¿se puede acercar a esta Cámara Nacional de Economía Circular para que ustedes le den esta orientación? Sí, y ese es justamente nuestro propósito, el poder articular y ayudar, guiar sobre todo a quienes tienen ese paso, como decíamos, ¿no? De poder volvernos accionistas del cambio desde lo pequeño a lo grande, porque aquí también no es, vamos a decir, no vamos a comer el mundo, o sea, en la medida y en la capacidad que puedan avanzar mejorando sus procesos, siendo mucho más eficientes, pero sobre todo creo yo que es la visión a largo plazo de cómo lo que estamos haciendo hoy como empresa, digámoslo así, ¿qué destino tendría? ¿Qué pasaría si X y Z motivo sucede? Y eso fue un tema también que abordamos en un foro anterior en cuestiones de matrices de riesgo frente al cambio climático y otras situaciones. Por dar un caso muy puntual, una empresa invertía $100 millones, pero se ahorraba de pérdidas de más de 500. Entonces uno dice, bueno, ¿vale la pena o no? Y hacían análisis económicos. Entonces eso es muy interesante porque al final del día es, voy a perder más de lo que aquí, entre comillas, puedo haber gastado, pero en realidad no. Es una muy buena inversión porque sobre todo tú tienes ya herramientas que te ayudan a prever ese tipo de desastres y bueno, entre otras cosas es por lo menos salvar el dedo y no perder el brazo, como se suele decir a veces en los negocios. Otra cosa muy importante también es que como Cámara nosotros estamos abiertos a todo tipo de iniciativas, alianzas, proyectos para poder acompañarlas y ayudarlas. Y ahí un poco, como tú decías, Clara, nos pueden contactar por medio de las redes sociales. En todas nos pueden encontrar como @Cámara Circular, en nuestra página web www.cámaracircular.com y nos pueden llamar y escribir por WhatsApp al 099-77-85320. Como decía, estamos próximos a hacer la promoción ya oficial, lanzamiento del Diplomado de Economía Circular. Que va a ser en junio. Sí, vamos a hacerlo en formato digital, justamente para facilitarle el acceso a las personas que también trabajamos de lunes a viernes y nos damos un espacio un sábado y domingo de 8 a 1 de la tarde con un proceso semanal, digamos que vamos a tener profesionales, sobre todo, y eso quería resaltar, de doctorados y de maestrías que tienen harta experiencia
en todos estos ámbitos, ¿no? Gestión de residuos, eficiencia energética, inteligencia artificial, proyectos de economía circular. La idea finalmente que quien no sabe nada, al momento que complete el proceso del diplomado, tenga una muy buena base de conocimiento, diría yo hasta un nivel casi de maestría como tal, en un proceso realmente de 6 meses, de, como decía, sábados y domingos, es continuo, pero sobre todo el tener la experiencia de estos docentes, de estos profesionales que están, como se dice, donde las papas queman, realmente en el campo y no solamente en la teoría, que a veces falla eso normalmente, no es mucha teoría, pero poca práctica. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros para compartirnos todo este abordaje desde la Cámara Circular, tanto en asesoría para negocios que están comenzando como para quienes ya están rodando y no tengan ese enfoque, y también, como tú dices, en la capacitación. Voy a repetir, me dijiste la red es Cámara Circular en Instagram. En todas las redes. En todas las redes estás como Cámara Circular. Sí, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Y bueno, como decía, la página www.camaracircular.com y el teléfono 099-77-85320. Realmente nuestra idea, y con esto cierro y nuevamente gracias a ti, Clara María, por el espacio, es por ayudarlos a hacer mejor las cosas. Al día de hoy, tener en cuenta que podemos ser accionistas del cambio desde nuestros espacios, comenzar con lo pequeño e ir escalando, pero sobre todo que esto es un trabajo colaborativo y complementario. Ir de lo individual a lo colectivo nos va a ayudar a ahorrar muchas cosas, pérdidas en todo eso, pero sobre todo poder garantizar nuestro equilibrio, digámoslo así, en este planeta. Es fundamental entender nuestro rol y de qué manera podemos sumarnos a esto. De otra manera, ya los números y la evidencia científica también nos alertan del colapso que se nos viene si no evolucionamos y mejoramos lo que hacemos. Así es. Gracias, Luis Fernando. Era Luis Fernando Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, CANDEC. Nos veremos próximamente, seguro. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti.